primer lugar, agradecer la oportunidad de poder impartir una conferencia en un congreso internacional. Y vamos a ver un poco cómo podemos rescatar datos genealógicos en documentación notarial. Contextualmente estamos en San Cristóbal de la Laguna. En la esquina superior izquierda pueden observar un mapa de Torriani del siglo XVI que refleja la distribución urbanística de la laguna de esos tiempos. Y estamos en una etapa de consolidación y de formación de las islas, principalmente de la capital de Tenerife, donde se comienza a consolidar el sistema político-administrativo que había establecido la corona con la conquista y que empieza a desarrollar ya una nueva etapa. Este sistema que estableció la corona desarrolló un sistema de escribanías públicas, concediendo a determinadas personas un oficio de escribanía. Por ello, el análisis que mostramos ahora se centrará en el oficio de Juan López de Azoka, concretamente un periodo que abarca desde la segunda mitad del siglo XVI y que muestra pues, una consolidación ya avanzada de este sistema impuesto. Durante el desarrollo de su oficio, pues, generó muchas escrituras públicas recogidas en lo que se denomina protocolos notariales. Y esos protocolos y esas escrituras estaban regidas por la pragmática de Alcalá de 1503, impuesta por Isabel la Católica y Fernando. Por tanto, en esta ocasión nos centraremos en el protocolo número 43, correspondiente al año de 1566, situado en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Este protocolo muestra una estructura particular y está dividido en tres partes. Una primera destinada a poderes generales, una segunda destinada a contratos, lo que denomina el contrato, que realmente son obligaciones de pago, y otra parte denominada escrituras públicas. En total contamos con unas 350 escrituras matrices, desarrolladas in extenso, a diferencia de la época medieval, que ya eran notas y registros, y ahora se denominan protocolos notariales y escrituras matrices in extenso. Para las reconstrucciones genealógicas se podría establecer que el documento ideal es el testamento. Sin embargo, no siempre se puede optar por esta escritura. Primero, porque no aporta datos, o segundo, porque hay muchísimas más escrituras que sin creerlo pueden dar mucha más información. En la gráfica que les muestro aquí pueden comprobar todas las tipologías documentales que se hallan en este protocolo. Y si nos fijamos bien, lo que podríamos establecer como escritura básica, que es el testamento, debido a sus características de nombramiento de herederos y demás, la representación es casi nula. Entonces, en base a esta situación, ¿a dónde acudimos? ¿Qué escrituras nos pueden dar información genealógica para reconstrucciones de linaje o de simples sagas familiares? Bien, en base a la estructura que presenta dicho protocolo, vamos a analizar tres ejemplos en base a esa estructura. Primero, un poder. Un poder otorgado por Ana Francisca de Fonte, una de las grandes familias de esta isla, que entroncaron con otras como los Pontes, que nos indica que es viuda, con lo cual en esta época, ya en el año 66, ya es viuda, su marido, viuda y mujer que fue de Jacome Botti. Jacome Botti fue uno de los, parece ser uno de los financiadores de Alonso Fernández de Lugo para el desarrollo de la conquista. Y ya nos está dando unos datos importantes sobre
familias de alto rango. Pero a su vez también nos dice que es hija de Rafael Fonte y hermana, o sea, y es sobrina de Miguel Fonte. Y luego que Lázaro Fonte es su hermano. Con lo cual estamos estableciendo ya un buen árbol genealógico sin necesidad de tener que ir a un testamento. Pero a su vez nos explica que su hermano está en Perú. Y también otras vertientes de la familia, como su sobrino, Gaspar Fonte de Ferrera, que también es destacado en esta sociedad canaria y sobre todo tiene muchísima presencia en este protocolo. Muchas veces con escrituras repetidas, otorgándolas a personas distintas, pero tiene muchísima presencia y sobre todo este poder está muy repetido porque es un documento adjunto a otras escrituras que también presentan. Y luego también habla de Jerónimo Fonte, que es su hermano, que está muerto también y que vive en Cádiz, que vivía en Cádiz. Con lo cual tenemos una familia repartida por la sociedad. Primero Ana Francisca, que está aquí, y luego sus dos hermanos, que uno está en América y otro está en la península. El tercer bloque, que es las escrituras públicas, que también en parte engloba el segundo, el de los contratos, tiene una diversa tipología. Pues tenemos poderes, testamentos, declaraciones, compraventas, traspasos. Y muchas veces otros dan algo de información, pero no tanto. Pero justamente en este protocolo en concreto encontramos un documento curioso, como es un reconocimiento de herederos. Ya no parte de un testamento, sino es un propio documento en el que reconocen a herederos por parte de Juan González de Franqui, cuyo apellido creo recordar de origen genovés o portugués, o no estoy seguro ahora. Tuvo una presencia destacada en esta isla, sobre todo también en el puerto de la Cruz, y establece que Bartolomé de Fonseca y Juan Suárez Gallinato son hijos legítimos y herederos de Andrés Suárez Gallinato y Juana de Lobón. Andrés Suárez Gallinato fue regidor de esta isla, con lo cual ya estamos reconstruyendo una genealogía de una persona de oficio público. Y, curiosamente, y también la señora Isabel de Fonseca y sus demás herederos, que no los nombra, pero que ya por lo menos establece un inicio de árbol genealógico. Y en su parte dispositiva, porque las que hemos visto son los protocolos iniciales, que son las partes primeras del documento, pero en su parte dispositiva, o sea, cuando ya concede lo que está previsto en la escritura, otorga que hace reconocimiento de Bartolomé de Fonseca y Juan Suárez Gallinato como heredero, a la vez que a Andrés Suárez Gallinato de Lugo, ya vemos no solo la vinculación con el regidor, sino también con otras vertientes de la familia Lugo, Bartolomé Benítez e Isabel de Fonseca y Carlos de Túnez de Fonseca, como herederos y sucesores de ambos. Llama la atención que en los que se nombra no aparezca nunca el apellido de la madre, y que incluso adopten apellidos que no provienen ni del padre ni de la madre. Posiblemente puede ser que lo hayan adoptado de parientes anteriores por motivos de mayorazgo o por cualquier otro aspecto que les haga perpetuar el linaje. Pero bien, obviamente en este protocolo aparecen testamentos. Y aquí pues tenemos el testamento de Juana Ruiz, que es mujer de Benito Gómez, en el que aporta algún dato
que sorprende, a mí por lo menos me sorprende, que establece quién es su suegro. Ya vemos aquí que Cristóbal Gómez es el padre de su marido. Algo que yo por el momento no es común que encuentre. Pero en la disposición de nombramiento de albacea nombra a su marido y a Agustín Hernández, que es yerno de su hermana. O sea, estamos hablando de unos niveles familiares ya bastante notables, porque no son hijos, ni maridos, ni madres, ni padres, sino ya son incluso yernos de su hermana. No es ni siquiera su propio yerno. Y llama la atención. Pero en el nombramiento de heredero, aquí sí ocurre lo contrario al caso anterior. Los apellidos del padre y de la madre sí están presentes. Porque Inés Gómez, Catalina Gómez, Ana Gómez, son hijos de Benito Gómez. Pero Esteban Ruiz, que lleva el apellido de su madre, también es hijo de él. Entonces, nos permite hacer reconstrucción genealógica a través de documentos e incluso no necesariamente crear solo el árbol, sino conocer parte de su vida y de las disposiciones en cuanto a los testamentos o en cuanto a otras escrituras, ya sean vínculos de mayorazgo, por ejemplo, que también perpetúan el linaje, de las actividades administrativas o privadas que desarrollaron a lo largo de su vida. Por tanto, evidentemente los protocolos notariales no son la única fuente de información. Principal son las partidas de bautismo, de defunción, que nos pueden aportar otras fuentes, otros archivos, como el diocesano, pero que nos dan muchísima más información de la que nosotros nos creemos, y no solo en el ámbito genealógico, sino en cualquier otro aspecto. En general, pues existen muchísimas tipologías documentales que aportan datos genealógicos y que a la hora de la verdad no podemos descartar ninguna, porque todas nos pueden dar un mínimo de información, ya sea datos como las parentelas, las principales parentelas, madres, padres, hijos, sobrinos, yernos, suegros. Por eso nunca deberíamos de descartar cualquier atisbo de información que nos pueda dar cualquier tipo documental. Y evidentemente, visto los ejemplos que hemos visto en esta ocasión, el testamento no lo podemos establecer como documento base, sino como otro medio para poder conocer cómo se estructuraban las familias. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.